Venimos necesitados de ti, necesitados de tu palabra, Señor, pero esa palabra que más allá que un logo, Señor, se convierte en un rema, Señor, y ese rema viene por el Espíritu, Señor, a ministrar, Señor, lo más profundo de nuestro ser, Señor, ahí a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Cada área, Señor, viene a traer a darnos vida, Señor. También, Padre Santo, que podamos, el aprendizaje de tu palabra, Señor, pueda, Señor, permitirnos no solo ese aprendizaje, esa práctica, Señor, ese crecer en la palabra, ese crecer en el conocimiento tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo. Que tu nombre sea glorificado y que cada palabra, Señor, que nosotros podamos, Señor, aprender, que venga una unción de enseñanza fresca, Señor, un denuedo, Padre, en la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos abordando la temática de la estructura ministerial. Y es que no tradicional, por supuesto, ¿verdad? Porque esto es bien importante tal vez para usted, la apreciación que uno como oveja pueda tener respecto a la iglesia, pues casi es como por tradición, ¿verdad? Por decir algo, o tal vez, no sé, uno haya aprendido que de alguna manera toda situación se resuelva con el pastor, ¿va? Aquí, por ejemplo, si viene una persona que no necesita congregarse, que quiere tal vez una ayuda económica, dice, quiero hablar con el pastor. O sea, como él sabe, ese plano que es el que reúne las ofrendas y es el que puede dar. Entonces ha pasado, y entonces uno cada vez, usted mira ese tráfico que hay ahí, cada vez estamos así, ¿va? Para poder, entonces de alguna manera uno quiere hacer, como pasaba en el principio de la iglesia, dice el capítulo 6 de Hechos, que cuando comenzó la iglesia no estaban los pastores, pero estaban los apóstoles, y ellos estaban encargando de atender las necesidades de la iglesia, y llegaron al punto de no hacerlo bien, y el no hacerlo bien trajo un problema a la iglesia, trajo murmuración, porque unas personas eran atendidas y otras estaban siendo desatendidas. Entonces ya nos estaban, como que el trabajo de ellos estaba siendo deficiente, pero no nos habían puesto, no eran apóstoles a las mesas, no eran apóstoles para servir a las mesas, sino que la estructura que el Señor Jesús había establecido para su iglesia, de esos 12 apóstoles, era que se llevara la palabra, que la visión apostólica trascendiera. Recuérdense que cuando dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces no eran apóstoles, no fueron constituidos como apóstoles para servir a las mesas, pero sí lo estaban haciendo. Pero llegó el momento que ellos dicen, ¿saben qué? Ya llegó el tiempo de reestructurar y vamos a tener que cambiar esto. Vamos, escojan dentro de ustedes a 7, ahí escogieron 7 varones, y usted ya sabe las características que menciona el capítulo 6. Dice, porque no es justo que nosotros descuidemos la oración y el ministerio de la palabra. Entonces llegó ese tiempo, y cuando ellos reestructuraron, usted va a ver los resultados. Dice que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces fue un cambio muy importante. Entonces, para entrar acá en lo que ya vimos el día ¿qué? Fue viernes, el viernes pasado, y hoy martes continúo con esta temática, y seguramente será por varios días más de culto, excepto el domingo más devocional, pero aquí vamos a enseñar por la necesidad misma de lo que hay que hacer para avanzar. Entonces, ¿qué le diría? Que es básico, va a ser bien importante para la enseñanza, hermanos, los martes, para los hermanos que están recientes en la iglesia, donde van a aprender sobre la estructura ministerial, sobre doctrina, es básico para el nuevo creyente. Entonces, para los que están presentes e igualmente hermanos que están sirviendo dentro de la iglesia, pero no se trata de que lo hagan solo o que vengan el día que les toca servir, sino que de alguna manera también sean fieles en congregarse. Esto es bien importante comunicarlo, ¿verdad? Porque si no nos convertimos, hermano, perdone, pero
Hoy es fácil convertirse en un evangélico, un cristiano religioso, pero que no carece de una relación personal con su Señor. Voy a continuar entonces acá en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 23. Mire, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Mire qué interesante. No es solamente que ya el anciano, aquí la palabra presbútero o presbúteros 42-45, que es la palabra griega para hablar de anciano, habla obviamente de un anciano, de uno antiguo. Es decir que se recuerda usted que cuando completaron la estructura apostólica, porque Judas había dejado el ministerio apostólico y ponen a alguien que lo sustituyera. Ellos dijeron, uno que ha estado con nosotros desde el principio, o sea, había permanecido, y ese fue el que completó. Entonces, al hablar de una persona como un anciano, habla de alguien que ha permanecido, tiene esa palabra sería estabilidad, también de habla en mayor, y también se consideraba alguien que pudiera tener también cierta madurez que le ha dejado la vida, en el sentido de años de vida. Aunque obviamente una persona puede ser madura. Cuando yo me asombré por una vez que vi a alguien que tenía esa posición, bueno, más que posición, es un nivel de responsabilidad, como anciano de la iglesia, tal vez de unos 22 años, no debería, lo mismo que nos puede asombrar, ¿verdad? Decir, ¿y quién es el pastor de la iglesia? Alguien que tenga una edad tal vez de 20, 22 años. Entonces dice, mire, constituyeron ancianos en cada iglesia. Al hablar también de esto, el anciano, o sea, la persona que no es una persona solamente porque ha entrado en años, ¿verdad? Sino que también una persona que ha alcanzado una estatura espiritual, ha crecido, ha madurado, y es una persona, pues, por ende espiritual, a quienes les van a delegar ciertas tareas, ciertas actividades dentro de la iglesia. Dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, eso me llamó la atención, porque en cada iglesia, es decir, seguramente ya habían hombres y mujeres que habían crecido espiritualmente, pero los constituyeron, es decir, los establecieron, ¿verdad? Todos los demás se dieron cuenta, seguramente hubo una imposición de manos, una oración, y decirle, bueno, hoy vamos a reconocer, a constituir un anciano en esta iglesia, y las situaciones de cuidado de la iglesia también, él va a estar al pendiente de ustedes, por decir algo. Entonces, para seguir avanzando, ¿quiénes eran designados como ancianos? Lo puse como una pregunta acá, si me siguen ahí en la presentación. Entonces, era una persona entrada ya en años, con experiencia y madurez. Lo que mencionaba implica, o sea, implica un rango o posición de responsabilidad. Cabe mencionar, digamos, que en muchos casos particulares, cuando se habla de estructura de la iglesia, entonces en las empresas, por ejemplo, mencionan los rangos más bajos, y luego dice, bueno, están los jefes de departamento, luego están los gerentes de nivel medio operativos, luego están las posiciones de una gerencia ejecutiva, y alguien dice, bueno, ya me subieron de jefe de operaciones, de jefe de departamento, mi siguiente oportunidad es subir a ser el gerente de operaciones. Pues a veces ha pasado, lo he escuchado en las iglesias, que dice, bueno, ¿qué posición tiene? Ayuda de diácono. El año que viene me ascienden a diácono. Allá ya es diácono, después dice, ahora voy a subir a ayuda de anciano. Y es anciano, dice, ahora solo falta que sea pastor. Entonces eso es un error, pues, porque no es como que más que una posición, es una ubicación y un rango, dice, y posición de responsabilidad, ¿verdad? Entonces incluso a veces se ha menospreciado en un momento determinado, cuando tal vez haya alguien, yo escuché en algunos lados, dice, es el anciano, dice, pero de anciano tal vez no tiene nada. O sea, la gente misma no reconoce eso, y en parte puede ser con razón o sin razón, porque puede ser que más allá de una estatura espiritual, lo que se tenga es una posición únicamente.
También dice aquellos que eran las cabezas. Miren el contexto bíblico. Según el diccionario Vine, dice que eran aquellos que eran las cabezas o líderes de las tribus y de las familias, como en el caso de los 70 que ayudaban a Moisés. Si usted va al libro al Pentateuco, se da cuenta que habían 70 de los que habían sido llamados para ayudar a Moisés en el ministerio, y ellos ocupaban esa posición. También dice en las iglesias cristianas, o sea, esto el diccionario Vine lo escribe, aquellos que siendo suscitados y calificados para la obra por el Espíritu Santo, eran designados para que asumieran el cuidado espiritual de las iglesias y para supervisarlas. Tal vez no es que lo primero que en este caso constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿verdad? En algunos casos muy particulares, aún hoy en día, hay iglesias donde no existe el pastor, es decir, no se nombran pastores, sino lo que constituyen es un anciano por la iglesia. Incluso hay ciertos lugares que yo conozco en el interior donde la persona, no hay un pastor, pero hay alguien, dice, que está a cargo de la obra, que es el anciano, que es el como que hace, y obviamente llega a hacer funciones pastorales también. Ahora, siguiendo acá, Tito capítulo 1, verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Mire, ahí había una iglesia, no se trataba de corregir lo deficiente de la ciudad, sino lo deficiente que había dentro de la iglesia, las deficiencias que habían, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. Mire qué interesante. O sea, en un momento determinado podemos, por ejemplo, tradicionalmente, tal vez la iglesia, como para sus funciones propiamente de culto, no necesita mayor cantidad de departamentos. Tal vez los servidores que atienden a los que se congregan, ¿verdad? Los ubican y todo, el grupo de alabanza, y pues que haya alguien que lleve la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia, diríamos que en su visión se centra precisamente en lo de culto, entonces tal vez todos podemos ver que tal vez lo más necesario dentro de la iglesia sea formar parte del grupo de alabanza. Si yo voy a estar en la alabanza porque es lo que más se ve hacer. Bueno, yo voy a ser de los que van a predicar en caso no esté el pastor, y yo voy a ser de los que damos la bienvenida, y prácticamente como iglesia estamos bien. Y no, porque tendríamos otras cosas que dejamos de hacer, y en este caso particular caemos en deficiencia, en ser deficientes. Ahora note qué interesante esta palabra, corregir lo deficiente. Me llamó la atención esta palabra, que es la palabra 3007, que significa abandonar. Entonces, mire qué interesante esto, ¿verdad? Porque en un momento determinado nosotros no podemos, mire, la iglesia tiene que tener una organización, pero es un organismo viviente. Diría yo, es como que nosotros tuviéramos una planta y la ponemos en una maceta muy pequeña, pero la planta tiene que seguir creciendo. Esa maceta donde está puede ser como reducir la posibilidad a que esa planta crezca. Entonces nuestra organización no tiene que limitar al organismo viviente para que se avance, sobre todo en este tiempo que es final. Nosotros no podemos conformar una estructura a una iglesia que va a permanecer en 30, 40, 100 miembros, 200, sino que tiene que tener una estructura. Regularmente, si usted se da cuenta, si se hace una pequeña edificación, tal vez que no va a llevar, por ejemplo, mayor peso, dice: esta casa no le vamos a poner una terraza de concreto, le vamos a poner solo lámina, así que no necesitamos que esté reforzada. Alguien dice, por ejemplo: mire, fíjese que quiero echar la terraza de mi casa y quiero hacer un segundo nivel, y le dicen: fíjese que esa casa que usted tiene no soporta un segundo nivel, es decir, que la estructura que tiene no da para hacerla más grande. Entonces a eso podía llegar en un momento determinado la iglesia, ¿verdad? Que su estructura se cierra.
Entonces, de ahí la necesidad, siempre se los he dicho yo. Y pasa, a mí me pasa con regularidad. Tal vez, por ejemplo, en un momento determinado, usted que permanece fiel, que se congrega, que recibe la palabra, que está oyendo la palabra, tarde o temprano puede necesitar tal vez no algo como que usted está pasando un momento de debilidad espiritual, pero puede estar tal vez que quiere un consejo. Pero como usted también, la estructura da para que tal vez usted dice, bueno, voy a invitar a todos mis vecinos a la iglesia y toda mi familia y vamos a ir. Y pastor, mire, gloria al Señor, aquí en la iglesia pues ya traje 20 personas. Y en un momento determinado, usted que requiera ser atendido por mi persona, va a llamarme tal vez o escribirme, yo no le conteste porque esté atendiendo a alguien que usted trajo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que de alguna manera, en la medida que hay un crecimiento numérico, podríamos decir que el ministerio pastoral, cuya función primaria está en Efesios 4:11 en adelante, que es para capacitar a los santos para la obra del ministerio, entonces se está haciendo deficientemente. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de esto, entonces acá, por eso le dice Pablo, el apóstol, y le dice a Tito, mira, debes corregir lo deficiente que hay ahí en la iglesia y establezcas, en este caso, ancianos, aunque en la estructura no solamente entran ancianos, entran diáconos que cubren diferentes necesidades dentro de la iglesia, tal como lo dice el capítulo 6 de Hechos, que fueron establecidos para atender las necesidades, es decir, o servicio a las mesas. Esta palabra, mire, ser dejado atrás. Mire, yo regularmente, yo no sé, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la gente, hermanos, que Dios ha ido agregando a la iglesia? ¿Quiénes de ustedes le dan seguimiento a los hermanos que están viniendo, que han venido en el 2020 y 2021? Yo. Más o menos. Algunos los atiendo, a otros los dejo abandonados. Sin querer, queriendo. ¿Por qué? Porque, mire, como dijo un hermano, si no vamos a terminar con el ministerio del MP. No el MP que usted conoce, no el ministerio público, sino el ministerio del pulpo. El ministerio del pulpo, o sea, va a hacer todo. Y eso regularmente es lo que pasa tradicionalmente con el ministerio pastoral. Sea porque de alguna manera como que el pueblo lo obligue a uno, en el sentido de que, mire, y ha pasado. O sea, una persona viene y dice, bueno, quiero hablar con el pastor, ¿qué necesita? No, hablar con él. ¿Y por qué? Y cuando llega conmigo, pastor, fíjese que quiero que oren por mí porque me quiero congregar aquí en la iglesia. Pero para esa función tiene que haber alguien que se va a encargar de orientar a esa persona. Es más o menos que usted vaya a una empresa, ¿va? Fíjese que quiero hablar con el gerente general. ¿Y por qué? Es que necesito hablar con el gerente general. Le va a decir, fíjese que no. ¿Qué necesita? ¿Trabajar? No, para trabajar llene la solicitud ahí, mire, y después va a pasar a recursos humanos, ellos lo van a entrevistar y si lo necesitan lo llaman. No, es que yo quiero hablar con el gerente, el dueño de la empresa. Entonces pasa eso. Y de alguna manera, imagínense, eso le decía yo, que de alguna, por ejemplo, si ustedes permanecen acá, gloria a Dios porque usted está hoy martes acá, pero el domingo, más en Santa Cena, no vamos a ser los mismos que estamos hoy, ¿verdad? Van a haber un mayor número. Y tal vez podríamos decir, si nosotros permaneciéramos los que estamos acá, gloria a Dios, pero como la iglesia es de Cristo y no es mía, yo no puedo pretender decir al Señor, ya no más, Señor. O que el día viernes o el domingo, hermano, ya estamos cabales, los que estamos el martes son los únicos que yo puedo atender. No sería algo contraproducente y le quitaríamos vida de Dios a la iglesia, porque la iglesia va a ser en el número y tamaño que Él quiera, porque no es nuestra iglesia, es de Él. Si nosotros estamos acá es para ser, como diría el apóstol Pablo, colaboradores con el Señor en su obra. Entonces, mire qué interesante, las fallas, dice, mire, esta palabra leipo significa fallar o estar ausente. Entonces, por ejemplo, van a haber fallas si yo por alguna causa estoy ausente. Mire hoy en día, hermanos amados, gracias al Señor,
bendito sea su nombre, nosotros estamos con vida, ¿verdad? Vida espiritual y vida biológica. Pero ha habido iglesias, ¿verdad?, donde tal vez alguien muy, digamos, la esposa del pastor no está más, no porque se fue, trasladó, no porque está ausente, y sí está ausente pero sin retorno, porque el Señor se la llevó a su presencia. O en algunos casos donde no ha sido la esposa, pero ha sido el pastor. Y casos muy particulares donde tal vez mucho de lo que se hacía en la iglesia estaba bajo la responsabilidad pastoral. Y hermano, y el pastor, yo vengo a buscar al pastor. No, hombre, no ha venido usted a la iglesia. Sí, pero ahora sí viene porque se lo llevó el Señor. No, hombre, no puede ser. Si yo venía hoy para que me ministrara, ni cuenta me di a qué hora se murió, porque la tradición te dice que es el pastor, de alguna manera. Es como que usted diga, no sé por qué, y ese foco que no alumbra, el pastor no se ha dado cuenta que eso no alumbra, porque de alguna manera el pastor termina como el ministerio del pulpo, ¿va? Se quema una bombilla, se descompone el baño. Imagínese usted. Entonces diría yo que si no tenemos una estructura conforme a la palabra, así de sencillo, no estamos en nada, porque no avanzamos. Y es más, todo lo que Dios quiere hacer no lo haría. Es como le dicen allá a la mujer de Isaías 54: ensancha el sitio de tu tienda y no seas escasa, alarga las cuerdas de tus habitaciones porque te extenderás. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista eso, estamos limitando el fluir de Dios en la iglesia. Entonces, esta palabra deficiente es fallar o estar ausente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez viene alguien hoy muy necesitado de una palabra, muy necesitado de ministración, aunque mientras haya culto, alabanza y adoración, no vamos a tener ministraciones al mismo tiempo, porque hay gente que necesita tal vez ministración. Vengo a ministración hoy. No, hermano, hoy tenemos culto, adore al Señor, ¿verdad? Va a ser en otro momento, pero puede ser que sea algo de vida o muerte. Pero si uno como pastor, por ejemplo, yo no podía estar atendiendo un caso de mayor emergencia ahorita y estar aquí con usted. Entonces tienen que haber delegaciones. Faltar, carecer, tener necesidad. Mire esta palabra leipo, que es deficiente, que hayan necesidades, o en este caso particular como es ser dejado atrás. Dice que se ha dado cuenta usted, y seguramente lo han experimentado varios hermanos, que desde que vienen el Señor me permite, pues por alguna causa, darles un seguimiento, ver si vienen a la iglesia, si no vienen después, pero luego viene el Señor, agrega a otros más, y a los que digo, bueno, ya tuvieron que haber pegado en la iglesia después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ya los empiezo a soltar un poquito, y tal vez a alguien le pueda parecer extraño, pero definitivamente, y otros terminan así como que los dejé atrás. Padre santo, este hermano ya se desapareció por 6 meses y ni un mensaje. Y claro, y tal vez alguien puede decir, qué amor pastoral, ¿verdad? Y no es que uno realmente pero imagínese, hermano, y como diría un apóstol, si no me dedico a la oración y a la palabra, el día que venga a predicar les voy a contar, vieran qué distancia había para donde el hermano, y vieran qué problemas había. Y mire, hermano, se me pinchó la llanta, fíjese, pastor, ¿y a qué hora nos va a predicar? Es que no estudié la palabra porque anduve en visitación, en ministración y en liberación y en cuantas cosas más, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno desatiende quizá lo indispensable por aquello que en un momento determinado surge como una necesidad dentro de la iglesia. Y por eso le dice Pablo a Tito: ve a este lugar y corrige lo deficiente, y cuando ya lo hayas corregido, nombra, o diríamos que de alguna de las funciones o delegaciones que tienen que haber en una iglesia, es la función dentro de lo que son ancianos. Santiago, mire, aquí viene algo bien importante. Por ejemplo, me llamó la atención el nombre que le puso un apóstol a este departamento de ancianos de la iglesia. Yo creo que le puso los que sanan, porque mire, los que sanan, porque es que es bien interesante, porque alguien, por ejemplo, si yo agarro a uno de ustedes, los varones ahorita, hermano, ven para acá hoy, te voy a nombrar anciano de la iglesia, ¿qué harían todos los demás? Ojo con eso, no solamente hay ancianos, también hay ancianas, bíblicamente, ¿verdad? Entonces tienen una función propia dentro de la iglesia,
Pero podría ser que alguien diga, ah, gloria a Dios, hermanos. Recuérdense que el pastor dijo que soy el anciano. A partir de ahora se me sujetan todos. Ajá, o sea, como que dice, ahora soy el mero chief aquí, va. O puede ser que alguien diga, ay, a vos que te va anciano, tal vez ni por te tener ni orás y te nombró anciano el pastor, saber cuánto le pagaste por la plaza, va. O sea, como quien dice, cuánto te costó la posición. Pero más allá de pensar en un lugar, como diríamos, en una posición así de rango, para ver, y qué posición, por ejemplo, porque seguramente si es una posición de honor, porque alguien le dice, hermano, ¿y usted qué posición tiene en la iglesia? ¿No ha leído aquí? Elder. No, eso no. No ha leído aquí anciano. Así que incluso ha habido gente, mire hermano, como a veces por el departamento de ¿qué? De comunicaciones de la iglesia, todo se sabe. A veces que dice que han llegado a ciertas iglesias alguien que tenga esa posición de anciano, y cuando llega al parqueo y el servidor, ¿verdad? El diácono, el servidor que está, porque hay algo bien importante, hermano, que luego lo vamos a trasladar acá, que hay diaconeo, que es la función propiamente de servir. Cualquier posición dentro de la iglesia que yo sirva acá, voy a evangelismo, voy a discipular, voy a evangelizar, lo que hagamos es un diaconeo, es propiamente la acción de servir. Pero luego está el diácono, o sea, la posición y hace el reconocimiento de alguien que ha sido delegado para ello. Pero primero todos pasamos por ese diaconeo, que es cualquier servicio que hagamos, y luego después del diácono está la diaconía, que dentro de ellas está la diaconía de la palabra, ¿verdad? O sea, cuando dice la Biblia ministerio de la palabra, ya es una diaconía. Eso es hermoso. Entonces, por ejemplo, pero alguien llega en ese diaconeo, está como servidor de la iglesia y le toca al parqueo. Y entonces llega, hermano, fíjese, no, perdón hermano, pero no vio que ahí decía reservado, aquí no se puede parquear. Mire, por favor, mueva su vehículo de acá y lo va a pasar al otro lado, por favor. Perdóneme, hermano. ¿Sabe usted con quién está tratando en la iglesia? ¿Sabe usted a quién le está dando? Yo soy el anciano principal. Entonces, o sea, en otras palabras, mira, con mucho cuidadito, porque, o sea, como que dice, te estás metiendo con uno de peso, o sea, de peso, o sea, de autoridad, más allá de lo espiritual. Como, hermano, que Dios nos ayude en esto, de verdad, porque aparte, no podemos obviar esto, porque es una necesidad dentro de la iglesia, pero pasa, como bien me dijo una persona, hermano, me voy encontrando yo con ese hermano, me dijo que me maltrató en el parqueo, y resulta ser que cuando entró a la iglesia era el que tenía que darle enseñanza, me dijo. No fue aquí, nadie se va a sentir así como quien dice, y aquí pasa esto. No, en una iglesia del planeta Marte pasa eso. Pero dice que, o sea, el hermano me decía, yo me frustré, me dijo, porque de verdad ya para recibir el discipulado del hermano, porque era el anciano, pero acababa de decir unas cuantas en el parqueo. Porque muchas veces, o sea, en la iglesia hay confusión, que todas estas delegaciones que se establecen por el buen funcionamiento de la iglesia se convierten como en una posición o un rango, como quien dice, ese es mi privilegio, ¿verdad? Ese soy yo. Entonces, volviendo acá, miren, dentro de la iglesia, mire lo que dice: se enferman hombres y se enferman mujeres. Aparte que es mucho más práctico, en el sentido de la palabra, es más fácil. Por ejemplo, yo en mi caso, mire cómo pasan las cosas, ¿verdad? A mí me pasa eso y parece ser que como que hay bastante tradición, porque a veces le escriben a mi esposa, tal vez no por mal, pero mire pastora, mire hermana Cori, ¿puedo hablar con el pastor? Quiero que ore por mí. Le digo, ¿y no estás tú pues? ¿Para que tú lo hagas? No, porque como el pastor, y digo, vaya que no tienen el teléfono, piensan, si les doy el teléfono al apóstol, me ignoran a mí también y dicen que con el apóstol quieren. Pero fíjese que tengo el teléfono de una vez de Jehová de los ejércitos, con él hablo, quiero con el más alto.
Pero entonces yo le decía a mi esposa, entonces digo, o sea, pensando que le digo a mi esposa, mira, habla tú con la hermana porque ustedes como mujeres se van a entender mejor. Y pues yo, pues si hay un consejo matrimonial, me voy a entender más fácilmente, ahí sí, entre los dos, con el matrimonio. Aunque obviamente a veces como que hay que atender una cosa por aquí, otra por allá. Pero volviendo al tema, acá dice, si está alguno enfermo entre vosotros, si alguno entre vosotros, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Hace la pregunta, bien leído ahí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Que llame a quién? Según la tradición, al pastor. Pastor, y es bien tremendo, ¿verdad? Eso, pero la Biblia no dice eso. Pero ¿a quién llamo, hermanos? Si a veces dentro de la misma iglesia ni conocen a los ancianos. Yo que el hermano que está ahí es el pastor, que me den el teléfono porque a él. Entonces, eso es bien tremendo. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia. Le hago una pregunta, hermanos que están acá y los que nos siguen en las redes, porque les compete oír esta palabra. ¿Usted tiene posibilidad de enfermarse alguna vez en la vida antes de que se vaya con el Señor definitivamente? A ver, ¿cuántos están en posibilidad de enfermarse aquí? Le conviene que hayan ancianos aquí. Y mejor si usted, y ancianas, mejor si usted es uno de ellos y ellas. ¿Por qué? Porque imagínese, hermano, hay 200 o 300 miembros y se enferman del 10 al mismo tiempo. Son 30 enfermos y atiende las llamadas uno. Yo, ¿qué será que pastor no me atiende? Durmiendo ha de estar y yo orando por otro hermano. Entonces ahí es como cuando queremos entrar a la ciudad temprano. Todos a entrar a la ciudad, ese tráfico, hermano, y se hace 2 horas uno para entrar. Y cuando queremos salir todos en la noche para nuestras casas, otro tráfico tremendo. ¿Sabe por qué? Porque las entradas son pocas, entonces se vuelve como un embudo. Y día y hora pensando en el ministerio pastoral se hace tan deficiente, porque de alguna manera lo que hemos heredado a veces no es palabra, no es doctrina, no es fundamento, sino una tradición cristiana. Entonces, ¿está algún enfermo entre vosotros que llame al anciano de la iglesia? Mire, hermano, ¿cuántos se enfermarán en la iglesia? Y por algo dice, no dice, porque mire, allá donde vivimos dice, y se estableció, nombra ancianos en la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice está alguno? Dice está alguno, no dice están muchos, está alguno. Dentro de toda la iglesia está algún enfermo. Por alguno que se enferme, tiene que haber un área, no tiene que haber un anciano, tienen que haber ancianos. Mire, Padre Santo, hermano, que el Señor se establezca acá y se glorifique su nombre, porque si no los tenemos, la deficiencia va a ser que esté un enfermo o un enfermo y llame. Y el anciano, no, hermano, hoy no puedo atender, hermano, estoy ocupado, por favor, enférmese otro día. Imagínense, hermano, es otra de las cosas. O está alguna enferma, porque puede ser que alguna hermana esté enferma. ¿A quién tendría que llamar? Ahí tendría que ser, entra la función no del anciano, sino de la anciana. Y bíblicamente, y en nuestra red ministerial hay hermanas que tienen ese nivel, dice anciana de la iglesia. O anciana, dentro de ese, no solo por sus años, sino también por su madurez espiritual, por su espiritualidad, por su fe en el Señor, tiene una delegación. Mire eso, dice, y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Miren qué tremendo. Según la tradición, ¿está algún enfermo en sol de justicia? Que el pastor ore bastante y tenga el discernimiento. No ha venido fulano, hermano, porque no ha ido a la iglesia, está enfermo, voy a orar por usted. Porque mire, la tradición, no sé, ¿alguna vez usted se ha enfermado? ¿Y qué ha pensado? Hoy voy a ver si tengo pastor. Cuando él no me mire allá congregado, me tiene que llamar, y primero Dios lo haga antes de que me muera. Imagínese, hermano. Sí, porque, o sea,
A veces por puro testimonio. A mí me ha pasado, hermano, una noche de administración, pero pasa eso. Hermano, ¿qué tal está? Viera, pastor, lo que ha pasado. Mire, por poco ya no me mira, pastor. ¿De veras qué le pasó? Me iba a morir y usted no me llamó. Ah, no, eso no lo dicen aún. Por poco me muero, pastor. Gracias a Dios soy sobreviviente. Y uno como pastor, ¿cómo cree que se siente uno? Así mal, hermano. Es como si los bomberos se han sentir mal cuando llegan y ya la persona no se la llevaron, primero se murió ahí, peor se siente uno. Ay, dice, qué pecado, Padre Santo. Y se va a enterarse que el otro casi se muere. Entonces, y eso hay que enseñarlo, hermano. Aquí, no solo porque alguien se enferme físicamente, sino puede ser del alma también, enfermo en su alma. Hay enfermedades, hermano, físicas, pero las del alma son terribles. Y no digamos también las del espíritu. Entonces, ¿está algún enfermo entre vosotros? Que el pastor adivine quién se enferma. Que llame. ¿Y a dónde va a llamar? Tiene que haber, o sea, una forma, en este caso, un WhatsAppazo, ¿verdad? O un teléfono, un correo, alguien, tal vez una secretaría de la iglesia. O sea, es una función que tal vez le competiría a la mujer porque es más preparada en ese ramo como secretaria, no solo porque tenga el conocimiento de traducir, de redactar, sino también espiritualmente. ¿Cómo se llama? Descentralizar ahí, hermano, está enfermo, perfecto, ahorita le voy a pasar al departamento de oración de los ancianos para que alguien ore por usted. Y gloria al Señor, hermano, que el Señor nos permitiera un día tener esa atención para los que se enfermen, porque hermano, si tenemos un grupo de ancianos ahí para que oren por los enfermos, ¿en qué horario les podemos decir que se enfermen? Hermano, fíjese que usted en Sol de Justicia solo se puede enfermar por las noches hoy. Si se enferman el día, solo atendemos de 8 antes de que todos nos durmamos, de 8 a 10. O de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Solo en ese horario se puede enfermar hoy para que si llama a la iglesia lo atendamos. Lo más hermoso, ¿sabe qué sería? Es tener un grupo de hermanos 24 horas, ¿verdad? Clamando, atendiendo. Mire, ¿sabe por qué le estoy compartiendo esto? Porque usted ya les dirá, hermano, si la pandemia ya está pasando. Pero dice que viene una terrible, no lo quiero asustar. Que el Señor nos cubra en el nombre de Jesús, pero sí le están haciendo mucho, ya está haciendo bulla con una nueva cepa, así como que a nivel mundial, Europa y África, algo así estaba oyendo. Pero le voy a decir, las necesidades de atención dentro de la iglesia en el tiempo que viene van a crecer en todos lados. O sea, la gente que va a estar necesitada de oración por enfermedad va a crecer, y por otras cosas va a crecer. Entonces, en la medida que nosotros somos ¿cómo sería eso? Proactivos, es decir, anticiparnos, porque muchas veces la iglesia es reactiva. Es decir, ¿se acuerda usted cuando estaba aquel padre que llevó a su hijo, que le daban ataques como epilépticos y a veces caía entre el agua, a veces en el fuego? ¿Y a quién se los llevó el Señor? Este padre se lo llevó a los discípulos de Jesús. Y él dice que se molestó y le dijo, o sea, mira, se lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron echar fuera al demonio, dice. Y fue cuando Jesús les dijo, este género no sale más que con oración y ayuno. Ay, Señor, hermano, mire, ¿será que lo puede traer el otro domingo? Ahorita vamos a empezar a ayunar para que el domingo lo podamos liberar. No, o sea, ese sería un reactivo cuando se pone a orar y ayunar hasta que ya tiene el problema. Pero el que es preventivo dice no, o proactivo, empieza antes, se anticipa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos prevenir, ¿verdad? Escribí algunas cosas acá. O sea, en ese caso particular vemos entonces que los ancianos de la iglesia, para administrar adecuadamente, y ancianas de la iglesia, a los que se enfermen, tienen el don para impartir sanidad y seguramente el discernimiento para ver si en un momento determinado no hay un caso como Ana. ¿Se acuerda de Ana, la del primer libro de Samuel? Ella tenía 3 enfermedades. A ver, ¿cuál es en el cuerpo? ¿Cuál sería la enfermedad de Ana? Esterilidad. En el alma tenía otra enfermedad, ¿sí? Creo que era amargura.
y en el espíritu había otra enfermedad también. O sea, a veces puede ser que hayan personas que tienen, o sea, como que una enfermedad, no la misma, porque en el alma tenía amargura y en el cuerpo no tenía amargura, tenía esterilidad. Entonces el discernimiento para decir, hermana, es su alma, venga para acá, ¿verdad? Voy a ministrarle su alma ahora mismo para que sea sana. Entonces tienen el don para impartir sanidad. Son llamados por los enfermos para orar por sanidad. O sea, interesante. Es decir, no andan a domicilio, ¿ah? Ancianos a domicilio. Imagínense, qué difícil, ¿va? ¿Ah? Todos los hermanos ancianos de Sol de Justicia llamando, ¿está enfermo? ¿Ah? Media hora o gratis para sanar, así como hacen cuando reparten comida. Entonces, o sea, no son ancianos a domicilio, no andan así como a venir una revelación, un crecimiento a la palabra, y no solamente el pastor, porque pueden ver dentro del ministerio pastoral hermanos dedicados y hermanas que tienen el llamado, que ya pasaron por el diaconeo, ya fueron diáconos y ahora están en la diaconía de la palabra, o sea, esos niveles. Entonces, escribí algo más acá. Tienen aceite. Porque dice que ¿qué hacen con el enfermo? Ungirlo, según este contexto, según solo lo que estoy viendo en Santiago. Tienen aceite, figura de la unción, para ministrar al enfermo. O sea, aquí ya estamos viendo parte del perfil de un anciano o una anciana, que su lámpara tenga aceite, que tenga aceite. También su oración restaura al enfermo porque oran con fe. Mire, primero, aquí me llama la atención algo. Porque se le va a requerir fe. Estoy enfermo, sí. Llámate al anciano o a los ancianos del departamento de oración, por ejemplo, por los enfermos. Aló, hermano, ¿será que puede orar por mí, por favor? O hermana, ¿puede orar por mí? Perdone que le llame a las 2 de la mañana, pero ahorita ya no aguanto. Entonces hay mucha tela que cortar en eso, porque puede ser alguien que se enfermó, pero más o menos le pasa. A cristianos le pasan, ¿verdad? O sea, le hago una pregunta: ¿cuántos han llamado a la policía en los últimos 2 meses? ¿Y a los enfermos? ¿Y a los bomberos? ¿A una ambulancia alguien tuvo que llamar? No, ahorita mejor si no hay ambulancias, hermanos, yo no las necesito. ¿Y al doctor? ¿Algún doctor que lo? No, hermano, no me. Si me enfermo de aquí a 5 años, voy a ir a ver si el doctor tiene la clínica abierta todavía. Entonces, así como es en lo físico, a veces buscamos lo espiritual. O sea, puede ser que alguien ni reciba palabra, ni le interese. No sé si Sol de Justicia existe o no existe, si el pastor existe o no existe, porque yo ya no lo he necesitado. Pero el momento que lo necesite, que me den el teléfono y todo, hasta el del apóstol, porque hoy sí necesito que me atienda. Y es precisamente ahí es donde viene la consejería y la orientación de alguien que viene a la iglesia. Porque, hermano, a veces le tenemos que decir: ¿y usted dónde se congrega? Pues yo hace como 5 años, cuando inauguraron Sol de Justicia, fui por primera vez. De veras, hermano. Y ahora es que no he necesitado hasta ahorita, porque es una de las cosas que a veces pasa con el pueblo cristiano, que piensan que un diácono, que un anciano o que el pastor tiene una varita mágica, ¿eh? Hermano, solo ponga la varita ahí, solo tóqueme, mire, solo eso, y que ya se me quita el dolor. Y a veces lo que necesitan es una administración, como una dieta en la palabra, ¿verdad? Entonces, la oración de fe restaura al enfermo. Quiere decir que a mí me llamó la atención, porque el que va a llamar, por ende, tiene fe para llamar a los ancianos o a la anciana o a las ancianas de la iglesia. Pero también quienes atienden también tienen fe, porque dice que la oración de fe va a sanar al que está enfermo. Saben que Dios levantará al enfermo. Hermano, Dios lo va a levantar de ahí. Entonces es bien importante, hermano, cuando le toque que atender a alguien que esté enfermo, no le vaya a dar las palabras de despedida de una vez. Mire, hermano, si se sana, primero Dios lo sigo viendo, si no, lo veo allá en la vida eterna, hermano. Porque así yo me encontré con un caso, de verdad. En una oportunidad fuimos a orar por una persona que estaba enferma, de una enfermedad terminal, y las personas que me antecedieron lo estaban despidiendo de una vez. Bueno, resígnese, le dijo, ven, ¿verdad? No hay como dice, no hay enfermedad que dure no sé cuántos años, ni enfermo que la aguante. O sea que a veces, entonces, hermanos amados, debemos saber y creer que Dios va a levantar a los enfermos, amén. Y que puede ser que la enfermedad que estén pasando solo sea como un proceso
que Dios está permitiendo para que su vida sea restaurada, ¿verdad? Y como bien dice, se ha dicho que cuando Dios no sana un cuerpo es porque está preparando o restaurando o purificando un alma. Entonces también no hay que, porque hay gente que a veces, hermano, busca oración por su cuerpo. Y usted ya recibió a Cristo, pues todavía no, ¿quiere aceptarlo hoy? No, yo no quiero recibir a Cristo, solo quiero que Él me sane. Entonces tengan cuidado con eso, por favor. No podemos nosotros, diría yo, perdone, pero no podemos echar las perlas también, ya sabe quién es, ¿verdad? Es decir, porque hermano, eso es terrible en el sentido que alguien te diga, no, yo solo quiero que Dios me sane, hermano, yo relación con Él, que Él sea Jesús mi Salvador, no quiero nada. Entonces a veces Dios permite que los tratos lleguen al cuerpo, pero hay que identificar a la persona si realmente ya le rindió su vida a Cristo, porque hay gente que quiere que el Señor empiece por el cuerpo, luego le ministra el alma y luego el espíritu, cuando la palabra dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible en la venida del Señor. Entonces, otra cosa debemos saber, o debe saber el anciano, que si el enfermo ha cometido pecados, juicio le ha caído de parte de Dios. Por favor, eso es otra cosa. Hermano, usted juicio le cayó, arrepiéntase porque juicio tiene. No podemos caer en eso, sino dice la palabra que debemos saber, o debe saber el anciano, que si el enfermo ha cometido pecados, le van a ser perdonados. Eso es decir, como que esa situación está dándose para que la persona sea restaurada. Vaya, para ir cerrando acá, porque luego voy a entrar ya a otra parte de la temática. Recuerdo bien cuando en una oportunidad nuestro apóstol nos decía, miren hermanos, ustedes necesitan dentro de la iglesia tener por lo menos 5 equipos de trabajo para ministrar a las ovejas. Porque básicamente el ministerio pastoral, hermano, dentro de todas las iglesias está enfocado a atender a la oveja. Si usted puede decir, no, pastor, siga usted adelante, se ve bonito ahí, fíjese, yo casi ni lo molesto, ¿para qué va a organizar todo esto? O sea, en un momento determinado, usted sin saberlo, usted mismo se está haciendo como daño, por decir algo, porque, hermano, tal vez hoy nosotros usted hoy no necesite, pero el día de mañana, y entonces no tenemos una estructura para responder a esto. Dice Ezequiel 34:4, las débiles no habéis fortalecido. Y aquí obviamente la demanda es al ministerio pastoral. Por eso dentro de las funciones propias que tiene, por ejemplo, alguien que le sirve al Señor, le sirve a Dios, o sea, todos le servimos a Dios, le sirve a la iglesia y le sirve al ministerio pastoral que hay. Porque, o sea, básicamente entonces todos dentro de la iglesia los que sirven, es decir, sirven a Dios, sirven a la iglesia, a su casa espiritual, y le sirven a uno como ministro para poder llevar a cabo diría yo, con un buen nivel el ministerio pastoral, que es básicamente un ministerio de cuidado dentro de la iglesia. Entonces Ezequiel 34 y ahí nos habla ya de las ovejas. Las ovejas débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y aquí hay 5 clases de ovejas. Las débiles, pero mire qué tremendo, está la enferma. Ya vimos, por ejemplo, está algún enfermo. Prácticamente dentro de los ancianos tienen que haber diáconos también delegados para poder atender eso. Y dice acá, luego habla de la perniquebrada, ¿verdad? Que necesita ser restaurada. La descarriada es que en un momento determinado, o sea, ¿qué significaría la oveja descarriada? No has hecho volver. Sobre todo en este tiempo, hermano, que en un momento determinado, con toda esta sacudida que ha llevado el mundo, pero que también la iglesia está en eso también. O sea que en un momento determinado hay gente que como que se pierda eso y tiene que ser orientada, ¿verdad? Y dice, la perdida no habéis buscado. Solo ahí vemos 5 clases de ovejas. Ezequiel 34, 5 al 6 dice, y se han dispersado por falta de pastor. Mire qué interesante. De ahí que hay algo bien importante, como me decía un hermano,
Viera que los hermanos, no era de aquí la iglesia, mire, yo no hablo mal de la iglesia, pero lo que oigo en otros lados, lo digo, eso nos sirve a nosotros. Me decía un hermano, fíjese hermano, que en la iglesia a mí me dicen que yo debería ser el pastor. ¿Y por qué? Porque yo sí me ando ubicando a los hermanos y los visito ahí, y el pastor, él ni los visita, me dice. Pero yo, viera hermano, yo me llaman por aquí, me llaman por allá, y dice que yo parezco ser el pastor. Y eso, si usted se ha dado cuenta, y bueno, vamos a tener una actividad de la palabra pronto, primero Dios, acá, y es muy probable que tengamos ministros de la casa apostólica ministrando. ¿Y sabe qué van a decir ellos cuando vengan? Buenas noches hermanos, el Señor le bendiga. Les soy portador de un saludo de nuestro apóstol hoy. Entonces ellos cuando van a visitar no dicen van en su nombre, sino van en nombre del ministro que los cubre. Es decir, si usted va a orar por una persona, el enfermo, la enferma o el enfermo le va a decir: qué bendición hermano tenerla, qué amor el suyo. Y mi pastor no vino, ¿verdad? No, pues él no sé dónde anda, pero yo como la quiero tanto vine a orar por usted. No, mal, ¿verdad? En ese momento no, porque eso es lo que todos esperamos, ¿va? O sea, pase lo que pase, ¿verdad? ¿Y mi pastor dónde está? ¿verdad? Entonces, pero hay delegaciones. Entonces dice acá, dice, y se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. El peligro de la oveja que se dispersa. Se han dispersado, mis ovejas andaban errantes en todos los montes y todo collado alto, y mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Ahí es donde vemos y cierro acá, 9:36 al 38 de Mateo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora ya no está hablando aquí de ancianos, ahora está hablando de obreros. Y ahí tendríamos que ver cuáles son las funciones de los obreros también, porque habían cosas que estaban pasando con las ovejas. Y hermanos, que básicamente dentro de la estructura de la iglesia debe ser conformada por un gran equipo, ¿verdad? Dice aquí, los obreros eran llamados a atender las ovejas desamparadas y dispersas. De ahí la necesidad ahorita de lo que estamos viendo. En este caso particular, por lo menos 5 equipos de trabajo para atender ovejas débiles, enfermas, perniquebradas, descarriadas y perdidas, para que no sean presa fácil del enemigo y de alguna manera podamos hacerlas volver al redil. Y cuando vino Jesús dijo: ¿saben qué? La gente estaban como ovejas sin pastor, desamparadas, dispersas. Entonces dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren pues al dueño de la mies para que envíe más obreros. Entonces, ¿cuál es la función de los obreros en este caso? Todo el trabajo, todo el equipo ministerial de una iglesia va enfocado a la oveja. Cuando nosotros trabajamos todo esto, hermanos amados, va a ser algo glorioso, una estructura sólida que el Señor permite, mediante la cual la iglesia se va a desarrollar. Yo quiero dejarlo hasta acá por el tiempo, y luego al cerrar esta transmisión, ¿verdad? Para los que estamos acá, si hay una pregunta o aportación en hora buena, puede ser muy puntual. Amén. ¿Me acompaña a orar entonces? Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por permitirme, Señor, exponer tu palabra que es vida, tu palabra, Señor, que nos alumbra el camino, tu palabra que nos enseña todas las cosas, bendito Dios. Permite que esta palabra, papito lindo, sea grabada por tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Y por esa palabra podamos crecer, por esa palabra podamos avanzar, Señor, a lo que tú quieres, Padre Santo. Sabemos de que vienen tiempos de una cosecha gloriosa, Señor. Tiempos, Padre Santo, de una expansión extraordinaria, Padre. Y te ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, que tu palabra haya cabida en cada uno de nosotros, Señor, y podamos, Padre de la gloria,
ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Padre, sella esta palabra con tu Santo Espíritu, Señor, y hazla que fructifique en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.